Nuestro viaje comienza en la inmensa y ventosa estepa mongola, un paisaje moldeado por los extremos de la naturaleza. A finales del siglo XI, los veranos abrasadores y los inviernos helados forjaron tribus nómadas cuya lucha por la supervivencia sentó las bases para la creación de un imperio. Aquí, cada grano de tierra agrietada y cada ráfaga de viento cuentan una historia de resiliencia. En esta tierra implacable, innumerables tribus se enfrentaban por la supervivencia y el honor. Los constantes enfrentamientos, las alianzas cambiantes y las intensas rivalidades perfeccionaron sus habilidades marciales y fomentaron una cultura de adaptabilidad. Estos primeros conflictos, crudos e incesantes, forjaron a un pueblo que más tarde canalizaría sus penurias en una fuerza militar sin igual. Aun cuando la independencia tribal predominaba, bajo la superficie se gestaba un anhelo silencioso de unidad. Los conflictos interminables despertaron el deseo de orden y la esperanza de que algún día un líder pudiera unir a estos pueblos fragmentados. Este llamado tácito a la unión sembró la semilla de la cual emergería un imperio extraordinario. De la dureza de la estepa surgió Temujin, quien luego sería conocido como Genghis Khan, un líder cuya infancia estuvo marcada por la pobreza, la traición y el conflicto constante. Nacido alrededor del 1162, sus primeros años fueron un crisol de sufrimiento que le inculcó una voluntad de hierro y una inquebrantable determinación para superar cualquier adversidad. Perseguido por pérdidas personales y movido por una ambición insaciable, Temujin emprendió su misión de poner fin a la discordia tribal. Mediante estrategias brillantes, una disciplina inquebrantable y en ocasiones decisiones despiadadas, rompió viejas rivalidades y forjó nuevas alianzas, unificando gradualmente a las tribus dispersas en una sola y formidable fuerza. Para el año 1206, Temujin había alcanzado el título de Genghis Khan, el gobernante universal. Sus reformas revolucionarias, que incluyeron la introducción de un sistema militar decimal, promociones basadas en el mérito y una disciplina estricta, transformaron tribus dispares en una máquina de guerra eficiente y temible. Esta reorganización radical no solo consolidó su poder, sino que también sentó las bases estratégicas para un imperio que pronto abarcaría continentes. El corazón del ejército mongol radicaba en su velocidad y precisión sin igual. Los arqueros montados sobre caballos ágiles podían recorrer enormes distancias en un solo día, lanzando ráfagas devastadoras con arcos compuestos antes de desvanecerse en el horizonte. Sus maniobras rápidas y sus golpes precisos dejaban a las formaciones enemigas destrozadas y desorientadas. Más allá de su poder físico, los mongoles eran maestros del engaño. Perfeccionaron el arte de la retirada fingida, atrayendo al enemigo hacia trampas mortales antes de lanzar un contraataque feroz. Sus maniobras impredecibles y tácticas psicológicas despiadadas sembraban el terror entre sus adversarios, dejando a los ejércitos en completa confusión incluso antes de disparar una sola flecha. La eficiencia en la comunicación era el pilar del éxito mongol. Una intrincada red de mensajeros, señales con banderas y humo permitía transmitir órdenes a gran velocidad a lo largo del campo de batalla. Esta coordinación precisa garantizaba que incluso las unidades más dispersas se movieran como una fuerza cohesiva, transformando el caos en una sinfonía letal de guerra. Con un ejército unificado y tácticas innovadoras, Genghis Khan lanzó su campaña más despiadada, la invasión del Imperio Juarizmiano en el año 1219. Empleando ingeniosas tácticas de asedio y rápidos ataques de caballería,
Los mongoles sorprendieron al enemigo, desmantelando rápidamente una civilización poderosa y redefiniendo el mapa de Asia Central. Ciudad tras ciudad, Nishapur, Bujará y otras, sucumbieron ante el implacable avance de las legiones mongolas. Los asedios brutales y los ataques incesantes redujeron centros urbanos prósperos a ruinas humeantes, dejando tras de sí un rastro de devastación que servía de advertencia a todos aquellos que osaban desafiarlos. Sin embargo, las conquistas mongolas no se definieron únicamente por la destrucción. Sus campañas abrieron la ruta de la seda, conectando el este con el oeste y facilitando un intercambio sin precedentes de arte, tecnología e ideas que resonaría a lo largo de los siglos. A medida que las fuerzas mongolas avanzaban por Asia Central, dirigieron su atención a la gran ciudad de Nishapur, un centro próspero de arte y comercio. En 1221, una revuelta interna provocó una respuesta despiadada. Los mongoles desataron un asedio abrumador que no solo quebrantó las defensas de la ciudad, sino que la redujo a ruinas humeantes en un solo golpe devastador. Durante el asedio, los guerreros mongoles ejecutaron sus tácticas con una precisión cruel. El campo de batalla se transformó en una escena de brutalidad sin filtros, donde el choque de acero y el rugido del fuego se mezclaron con los gritos de los caídos. En medio del caos, el avance implacable de la caballería y los arqueros dejó muy poco espacio para la piedad, marcando uno de los episodios más sangrientos de sus conquistas. Tras el asedio, Nishapur yacía en ruinas, un testimonio sombrío de la ferocidad de la guerra mongola. La masacre no solo aniquiló a gran parte de la población de la ciudad, sino que también sirvió de advertencia a otras urbes que pudieran desafiar el mandato mongol. Este devastador evento perduró en la historia como un recordatorio del alto costo humano de la resistencia y del poder implacable de la innovación militar. Después de consolidar su poder en Asia, los mongoles volvieron su mirada hacia Occidente. En 1223, la batalla del río Kalka en Europa del Este mostró su extraordinaria capacidad táctica al enfrentarse a los caballeros europeos armados con tradiciones feudales. La ferocidad y velocidad de su asalto dejaron al continente en estado de shock, alterando para siempre las estrategias militares europeas. La velocidad y las tácticas poco convencionales de la ofensiva mongola obligaron a los ejércitos europeos a repensar por completo su forma de combatir. Las fuerzas feudales, incapaces de contrarrestar la movilidad y el engaño de los invasores, se desmoronaron, desencadenando una transformación en la organización militar y en la arquitectura defensiva que resonaría durante siglos. El impacto psicológico y militar de las invasiones mongolas dejó una huella imborrable en la sociedad europea. El temor a un enemigo implacable impulsó a los gobernantes a modernizar sus defensas y a reimaginar sus estrategias, transformando el paisaje medieval y sembrando una conciencia duradera sobre el poder de la innovación en la guerra. Bajo el vasto imperio mongol, emergió un periodo de relativa paz conocido como Pax Mongolica. Esta era reactivó la ruta de la seda, impulsando el comercio y permitiendo un intercambio vibrante de bienes, ideas y culturas que transformó el panorama socioeconómico de Eurasia. Fue una época en la que antiguas rutas comerciales renacían como arterias de un comercio global y una síntesis cultural sin precedentes. Para gobernar un imperio que se extendía por miles de kilómetros, los mongoles introdujeron prácticas administrativas innovadoras. Su red de mensajeros, señales de fuego y reformas burocráticas creó un sistema interconectado que no solo mantenía el orden, sino que también facilitaba el libre flujo de ideas y tecnología entre diversas culturas.
Pax Mongolica no solo fue un periodo de paz militar, sino también el catalizador de un renacimiento cultural que transformó sociedades enteras. La fusión de tradiciones persas, chinas y mongolas impulsó avances significativos en el arte, la ciencia y la tecnología, sentando las bases para futuros renacimientos y dejando una huella imborrable en la historia mundial. A finales del siglo XIII, el vasto imperio mongol comenzó a fracturarse por las tensiones internas y la sobreextensión territorial. Lo que alguna vez fue una fuerza unificada se dividió en varios kanatos, cada uno heredando un fragmento del legado mongol, marcando el fin del poder centralizado y el inicio de autonomías regionales. Aunque el imperio se desintegró, el legado de las conquistas mongolas perduró a través de sus innovadoras tácticas militares y la reconfiguración del comercio global. Sus reformas administrativas y el impulso al intercambio a lo largo de Eurasia dejaron una marca indeleble en el desarrollo económico y estratégico que aún se percibe hoy. Hoy, la historia de las conquistas mongolas nos desafía a reflexionar sobre el poder de la innovación, la adaptabilidad y la unidad. Su legado, una mezcla poderosa de conquista despiadada y síntesis cultural brillante, nos ofrece lecciones atemporales sobre cómo fuerzas formidables pueden moldear nuestro futuro, tanto para bien como para mal. Al concluir nuestro viaje a través de la épica saga de las conquistas mongolas, reflexionamos sobre un imperio forjado en el crisol de la estepa, una fuerza que transformó continentes, unió culturas diversas y dejó una huella imborrable en la historia mundial. Su relato, marcado por un poder crudo y conquistas despiadadas, también encierra profundas lecciones sobre innovación y síntesis cultural. La historia es nuestra maestra más profunda. Las conquistas mongolas no son solo un relato de destrucción, sino también una historia de innovación, resiliencia e integración cultural. Al estudiar este pasado tumultuoso, aprendemos a forjar un futuro guiado por la sabiduría, la compasión y el progreso, asegurando que las lecciones del ayer iluminen las decisiones del mañana. Si esta exploración de las conquistas mongolas ha profundizado tu comprensión de nuestro pasado compartido, únete a nosotros en Time Travelers. Dale like, comenta y suscríbete para que estas historias transformadoras sigan iluminando nuestro futuro, recordándonos que cada capítulo de la historia contiene lecciones invaluables para todos.